Entonces, lo que Platón está explicando con este mito, con esta alegoría, una, una auriga y dos caballos, es la naturaleza diferenciada de los hombres que da lugar a una ocupación distinta. Es decir, algunos se ocupan de tomar decisiones, otros se ocupan de la administración, diríamos, gubernamental, por decir así, del gobierno, de la polis, y otros del resguardo militar de la polis. Estos dos grupos, los de alma irascible, que son los militares, y los que conducen al coche, es decir, el auriga mismo, representados en esos símbolos, dan lugar a comprender la característica de los políticos, de los buenos políticos, de los políticos que gobiernan para el buen gobierno, no de aquellos que se enriquecen con los recursos públicos, sino aquellos que gobiernan para el bien común. Y por otra parte, permite ver también los valores y la realización de la clase castrense, es decir, de quienes se ocupan de las actividades militares. Y ambos grupos, como he señalado, estarían privados, prohibidos de acumular propiedad privada e incluso de casarse y formar familias, porque la familia sería el principal incentivo para usar el poder para beneficio particular. Eso es lo que piensa Platón, es decir, él pone ciertas cortapisas a los políticos y a los militares para que no tengan la tentación y actúen según esa tentación de usar el poder para beneficio propio de sus familiares, de su grupo y de quienes estén vinculados a ellos, ¿no? Es decir, a quienes tienen poder político y militar. Y además en su imaginación, porque la utopía siempre tiene imaginación, no es solo imaginación, hay también datos de la realidad que permiten fabular, es decir, que permiten disparar la imaginación y establecer regímenes perfectos. Las utopías tienen esa característica, ¿no? De presentar regímenes políticos perfectos a partir de algunos rasgos, a partir de algunas características que se encuentran en la sociedad. También pueden ser por antípoda, es decir, en la sociedad hay extraordinaria desigualdad. Por ejemplo, pensemos en Inglaterra en el siglo XVI, ¿no? Con la monarquía extremadamente rica y con una vida de lujo y de ostentación frente a las clases populares dedicadas al bandidaje, que vivían en la miseria, etcétera. Es decir, la realidad puede ser extraordinariamente injusta y desigual, y los filósofos que escriben libros políticos se imaginan un mundo en que justamente eso no existe. En ese sentido, la realidad motiva la utopía para que el escritor señale las características contrarias de la utopía como lo que prevalecería en su sociedad utópica, que contradiría la realidad que todos ven. Es decir, las personas que leen su obra quedarían asombradas de que sería posible eliminar lo más desagradable, lo más, diríamos, indeseable que existe políticamente en la sociedad, que podría ser, por ejemplo, la desigualdad económica. Entonces, las utopías tienen esa característica, en muchos casos, de presentar lo opuesto a la realidad como una característica sustantiva de organización política de la sociedad perfecta. En el caso de Platón, eh, él era enemigo de la democracia, como hemos visto. No la defendía. No consideraba que el régimen constituido, por ejemplo, por Solón o antes de él por Clístenes,
que son los grandes reformadores de la democracia ateniense. Clístenes es el creador de los demos y de la constitución de la Iglesia. Y uno de los grandes reformadores o mejor que consolidó la democracia ateniense directa, fue Solón, y después de él Pericles, ¿no? Entonces, eh, si bien Platón no quería destruir la democracia, no era amigo de ella. Y por su situación familiar, por pertenecer a una ascendencia oligárquica o por lo menos aristocrática, por los recursos económicos que tenía, era más simpatizante de un régimen oligárquico, de un régimen por lo menos aristocrático. Y es por eso también que, aprovechando, por ejemplo, este mito, no es posible que él haya creado, ya ha debido existir este mito de la auriga, ¿no? De la auriga que conduce dos caballos alados, pero que sin duda Platón además le da cierto contenido epistemológico, ¿no? El vuelo por el topos uranos, etc. Entonces les decía que Platón no es que hace todo en contra de la democracia para destruirla, para aplastarla, sino que después de la pérdida de la guerra del Peloponeso, después de la invasión de Atenas por los espartanos, es evidente que él es influido por el régimen espartano. El régimen espartano era bastante castrense en cuanto a su concepción de vida. Es decir, los homonoi, como hemos hablado, eran los que se dedicaban a la vida castrense en condiciones de relativa igualdad, es decir, tenían los mismos bienes, tenían una vida diaria muy parecida, pocas visitas al año a su mujer, una casa, una cantidad de esclavos, mujeres, etcétera, más o menos en la misma cantidad. No tenían grandes propiedades ni acumulaban grandes riquezas. Todos tenían más o menos un estándar similar de bienes, una casa de campo, una cantidad de terreno, una cantidad de esclavos similar. Todos esos detalles y características de la vida espartana influyeron en la utopía platónica, como hemos visto. Entonces, no es que él estaba diseñando su utopía en contraste con la realidad, como es el caso de Tomás Moro en el siglo XVI, ¿no? Sino que él fue influido positivamente por el enemigo que presentaba un sistema con el que él se sentía más a gusto, ¿no? Ante la eclesía, la demagogia, los líderes plebiscitarios, que también fueron criticados por su discípulo, por Aristóteles, él prefirió abogar por un sistema perfecto en el que gobiernen sin posibilidad de lucro, sin posibilidad de acumulación de poder ni de propiedad privada, los militares y los políticos bajo la dirección del filósofo rey. Y en ese sentido, su utopía señala efectivamente esa influencia espartana, ese deterioro de la democracia con la que no estaba plenamente de acuerdo, y esa imaginación que él tiene de que el filósofo sin esposa, sin familia, sin casa, en vida, viviendo en grupos, en comunidad de hombres, comunidad de mujeres, no solamente con los políticos, sino con los militares, podían dar lugar a un sistema perfecto. Y eso realizaría también la felicidad de las almas de los políticos y de los militares. Bien, vamos a completar este mito de la auriga con el mito de la caverna, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Está en el libro 10 de la República y aparece como algo un poco pasajero, no se le da mucha importancia, pero
en realidad muestra su concepción de la filosofía, ¿no? Que es la concepción del que rompe con la opinión común. Hay varias representaciones, por ejemplo, estas que yo he obtenido de internet, por ejemplo, de cómo sería el mito, ¿no? Unas personas que atraviesan una caverna y en la caverna hay un fuego que proyecta sombras, sombras de lo que llevan. Aquí fíjense, estas son las sombras en esta representación y estas son las personas que atraviesan. Bueno, esto se supone que continúa, ¿no? Está aquí cortado para que se vea quiénes están al otro lado de la pared. Hay otras representaciones diferentes que estarían un poco abajo, que también se vería a los que transitan, pero bueno, esos son detalles, ¿no? Eh, Detalles de la representación. Sócrates habla en la República de algo que se parece a esto, ¿no? Inclusive habla de un muro, como si fuese un muro que a veces se pone para las representaciones de títeres, pero bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que el mundo en el que estamos es este mundo, el mundo de las sombras, el mundo en que vivimos enmanillados, ¿no? Es decir, con cadenas. Las cadenas no solo nos sujetan las piernas, los pies, los brazos, sino también el cuello. No podemos girar el cuello, estamos obligados a ver este fondo. Bueno, aquí hay detalles que se pueden cuestionar, ¿no? Y cómo resuelven las necesidades vitales de las personas encadenadas, quién las libera, en qué momento. Pero bueno, esos detalles no se tratan y es una alegoría que puede ser bastante in, increíble porque hay varios aspectos que no han sido pensados plenamente, pero lo fundamental que es que nuestra realidad, este mundo en el que vivimos, es un mundo de sombras. Y en este mundo de sombras discutimos sobre sombras, discutimos sobre proyecciones de las cosas. ¿Qué son las proyecciones? Reflejos pálidos. Y discutimos de qué son estas cosas. Uno dirá, este es un caballo, ¿no? Es un toro, este es una lechuza, ¿no? Es una golondrina, etcétera, ¿no? Esas discusiones anodinas sobre las sombras serían nuestras discusiones en este mundo en el que vivimos y en el que estamos todos discutiendo sobre sombras, sobre reflejos, cuando de lo que se trata es de conocer las cosas mismas, es decir, estas que proyectan su sombra, pero para eso habría que salir de la caverna. Y es esa la imagen del filósofo, ¿no? El que tiene la valentía de romper la opinión común, de no solamente discutir y decir, bueno, no es tal o cual cosa, sino de creer que el mundo se agota en esta parte de la caverna que es el mundo de las sombras. Entonces, de esta manera, es claro que el filósofo es quien tiene la valentía de romper la opinión común y de establecer la posibilidad de conocer las cosas mismas. Y para eso debe liberarse de las cadenas. Se entiende también que hay un ascenso. Aquí parecería que están al mismo nivel, pero en otras representaciones están un poco más abajo y tendría que subir algo, ¿no? Tendría que escalar hasta remontar este muro y después, siguiendo el camino que atraviesan estas personas, llegar a la entrada de la caverna. Este es el filósofo, entonces, que está al frente de la entrada, es decir, que va a atravesar la entrada y va a descubrir que
Lo que tenía en la caverna eran simples proyecciones, un mundo de sombras y de discusión sobre esas sombras que no son las cosas mismas. Entonces, al salir de la caverna, se va a dar cuenta que la discusión siempre es sobre objetos que no son las cosas mismas, sino sus sombras, y se va a dar cuenta también que hay un mundo exterior pletórico de colores, pletórico de elementos vívidos, plantas, animales, un mundo pletórico de eh, digamos, lo esencial de las cosas. Ese es el topos uranos, ¿no? Es decir, el mundo de las ideas, el mundo donde están las cosas mismas. Y va a descubrir al sol como la idea de las ideas, que es lo que dice Platón, ¿no? Es decir, como aquello que da luz para que las cosas sean vistas en su prístina naturaleza, mostrando lo que son. Ese es el mundo de las ideas, ese es el mundo de las esencias, y que parte de ese mundo son estas cosas que los que atraviesan la caverna las acarrean, dando lugar a proyecciones que generan las sombras en este otro mundo. Descubierto el sol como la idea de las ideas, visto el mundo en su realidad, diríamos, plena, eso tampoco es tan rápido, ¿no? Al salir de la caverna, este hombre que es el filósofo, el que busca la verdad, primero rompiendo la opinión con sus eh, coetáneos, ¿no? Los que viven con él al mismo tiempo, rompe opinión, rompe sometimiento, rompe las cadenas, se enfrenta a la oscuridad. La metáfora que tiene que ascender es también más apropiada porque eh, uno asciende en tinieblas. Y lo peor es que no sabe que está saliendo, porque puede ser que el mundo se acabe aquí y que realmente ascender no le lleve a ningún lado, sino a otro lugar profundo y tal vez inhóspito de la caverna. Entonces tiene el valor de ascender en la oscuridad sin certeza alguna, solo por el amor a la verdad, que es la filosofía. La filosofía como amor a descubrir algo más allá de estas sombras es lo que le motiva a ascender. Y finalmente, cuando ya sale de la caverna, queda deslumbrado por el sol, porque ha estado acostumbrado a vivir entre las sombras y discutir solo sobre ellas, y temporalmente enceguecido, es decir, sin la posibilidad de ver las cosas. Y después, recuperando la visión, se da cuenta de estas situaciones que él está viviendo y que por lo tanto existe un mundo exterior con el sol como la idea de las ideas y que lo que vale conocer no son las sombras, sino las cosas mismas. En este mundo pletórico de colores y de seres vivos, las plantas, animales, etc. Entonces, este es el mito de la caverna. Hay una segunda parte en que, con el propósito de que sus coetáneos salgan también de este mundo lúgubre y oscuro, que es la ignorancia, que es la doxa es la opinión, es decir, lo que ellos piensan es tal cosa, no es tal otra, etcétera, en contra de la episteme. La episteme es el conocimiento de las cosas mismas, es decir, del mundo exterior, buscando que sus coetáneos tengan el valor de enfrentarse también a la oscuridad, de que asciendan y finalmente salgan de la caverna. Retorna, pero no es comprendido, no se acepta su relato, y la masa de gente acostumbrada a la discusión sobre sombras lo desprecia y prefiere quedarse maniatada con las cadenas discutiendo sobre lo que siempre han discutido, solo sombras. Bueno,
¿Qué representa todo esto? Representa la valentía del filósofo, la sabiduría del filósofo cuando sale de la caverna, recupera la visión, descubre la idea de las ideas que es el bien. Fíjense, el bien que es, que todo lo que existe existe para bien. ¿Qué significa eso? Que hay una armonía, eso se debe desarrollar después en la filosofía, en el mundo gobernado por lo bueno, es decir, lo que existe, existe con una finalidad de equilibrio, con una finalidad de realización, como diría su discípulo, con la realización del telos de las cosas. ¿Para qué existe? Eso diría Aristóteles después. Y el que descubre el mundo de las ideas y lo ve, va a encontrar también la bondad del mundo. Y en cuanto a lo político, va a haber, como hemos dicho, la idea de la justicia, la idea de la verdad, la idea del bien común, la idea del buen gobierno. Y si él tiene poder en este mundo que es el que vive, efectivamente va a realizar esas ideas. Y mejor si hay una estructura adecuada para que él no se desvíe del buen camino de gobierno y comience a gobernar para sí mismo, su familia, sus adláteres, etcétera. Entonces, hay una motivación fuerte de quien quiere conocer la verdad, de quien descubre al final las ideas y ve especialmente las que tienen relación con el gobierno y la política. Y esas le permiten después, supuestamente, en un régimen perfecto, ya no hablar sobre las sombras, sino realizar lo que el conocimiento pleno de la justicia, de la igualdad, de la fraternidad, del buen gobierno, de una vida moral y cívica, permitiría realizar al gobernante, que en el mejor mundo posible es la utopía platónica del filósofo rey, con las características que hemos señalado. Entonces es como volver al mundo de las sombras con el conocimiento de las esencias para realizarlas, mostrándoles además a los coetáneos que es posible demoler este muro que les separa de la realidad y vivir incluso fuera de la caverna, viendo la realidad y haciendo, digamos, viendo las ideas que fundamenta, que participa, que hace que la realidad se dé y haciendo que esa realidad cumpla efectivamente estos principios del buen gobierno, que son, por ejemplo, la realización de todos. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que vivamos felices teniendo la felicidad de todos, que es una felicidad diferenciada? No se trata de que todos tengamos una casa, una familia, eso está bien para los de mentalidad y de naturaleza y de alma simple. Los que tienen un alma más rica, más, diríamos, eh, desarrollada en su propia naturaleza, que no está gobernada por la concupiscencia, van a tender a la gloria, al honor, al desarrollo físico, etcétera, y ellos son los militares. Y por su parte, los políticos van a definir las decisiones que sean beneficiosas para la totalidad. Entonces, este es el mito de la caverna, que también complementa la visión de Platón sobre el filósofo, y relacionado con su hipótesis del filósofo rey, permite también comprender cómo la utopía platónica, el rey gobernaría con sabiduría, el filósofo gobernaría con sabiduría, realizando los principios supremos del buen gobierno, que es en primer lugar el bien común. Es decir, que cada uno tenga lo que merece, que cada uno tenga oportunidad de realizar lo que le gusta, que cada uno tenga una ocupación funcional
según su naturaleza, y que cada uno, estos tres grupos en concreto, puedan llegar a la plenitud de la realización, que representa también la plenitud de realización de la polis, es decir, de la ciudad, Estado con gobierno, con un régimen político que da lugar a su propia plenitud y felicidad de todos. Bueno, aquí hago algunas referencias, por ejemplo, al ascenso solitario, oscuro e incierto, después también al deslumbramiento que provoca el sol, y bueno, las características del filósofo al salir de la caverna y su asombro ante el mundo de las esencias, ¿no? Como saben, en el mundo griego, la principal motivación a filosofar es el asombro, pero no es el asombro de las sombras, es el asombro de las cosas mismas, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.